Cuando eres pequeña, con 8 o 10 años, visualizas tu vida, piensas la edad en la que te independizarás, o te casarás, o serás mamá, pero a medida que te vas haciendo mayor, van pasando cosas en tu vida y llega a él, ahora estoy centrada en los estudios, ahora me independizo, ahora me emparejo, ahora consigo un buen trabajo, ahora descubro nuevos países, pero lo que cuesta que llegue es el ahora quiero ser mamá. ¿Y si te dijera que tienes el poder mágico de congelar tus propios óvulos de calidad mientras estás en la etapa de estudiar, independizarte, emparejarte, desarrollarte profesionalmente, viajar, para que cuando llegue ese ahora quiero ser mamá, pueda ser mucho más fácil y que sea una realidad y no un sueño? Nunca sabes cuándo es el momento ideal para ser mamá, pero lo que sí es ideal es poder serlo cuando tú lo quieras ser. Y por eso es tan importante que empecemos a hablar de este tema abiertamente, sin tabús, para que más mujeres se conciencien del poder que tienen en su interior y que pueden hacer con ello para poder aprovecharlo el día de mañana. Hoy vamos a seguir hablando de la preservación de óvulos, no solo desde el punto de vista nutricional y emocional, como ya hicimos en el vídeo anterior. Hoy lo vamos a hacer desde la parte médica también. Vamos a hablar de cómo es el proceso, cuándo es ideal por tema de probabilidades congelar tus óvulos, cuáles son los aspectos médicos clave, consejos, recomendaciones de nuestra experta invitada y también vamos a hablar de casos especiales como casos de endometriosis, ovario poliquístico, cirugías previas y mucho más. Yo soy Miriam. Y yo soy Maricruz. Medicina, emoción y nutrición. Las tres piezas que nadie junta hasta hoy. Bienvenida a Triángulo Fértil. Fértil. Bueno, bienvenidas a este cuarto episodio de Triángulo Fértil. Maricruz, qué bien verte por aquí de nuevo. Hoy Sí. toca un tema del que hablamos en el episodio anterior y tenemos una invitada muy especial para poder abarcar mucho mejor toda esta parte médica de la preservación de óvulos. ¿Y qué te parece, Maricruz, si nos la presentas, esta invitada de honor? Hola Miriam, pues un placer estar una vez más aquí y poder seguir aportando información de valor a nuestras oyentes. Y sí, hoy no estamos solas y esto me hace especial ilusión porque la invitada que tenemos hoy es alguien con quien he tenido el privilegio de coincidir en el mundo de la fertilidad durante muchísimos años, más de 11 años, y ella es la doctora Llanos Medrano. Es embrióloga y directora nacional del laboratorio del grupo IVF Life, una de las clínicas de referencia en reproducción asistida a nivel internacional. Llanos es licenciada en biología y doctora en biotecnología y biomedicina por la Universidad de Alicante y cuenta con una experiencia enorme en todas las técnicas claves del laboratorio, desde la captación y microinyección hasta biopsia embrionaria y la criopreservación. Ha presentado trabajos pioneros en congresos nacionales e internacionales que os sonarán como la ESRE, la SEF y ASEVIR, y ha sido galardonada con el premio ASEVIR, uno de los reconocimientos más importantes en el ámbito de la embriología en España. Pero más allá de todo esto, Llanos es de esas personas que entienden que detrás de cada célula hay un sueño. Y eso en este mundo lo cambia todo. Llanos, bienvenida a Triángulo Fértil. Muchas gracias Maricruz y Miriam por la invitación y muchas gracias especialmente por la invitación sobre este tema, que creo que es tan importante en nuestros días hablar de preservación de la fertilidad. Totalmente, Llanos. Y bueno, quería agradecerte también que estés aquí hoy con nosotras. Estoy segura de que vas a aportar muchísima información de valor a nuestras oyentes y vamos a poder explicarles mucho mejor, ¿no? Pues qué es esto de la preservación de óvulos, cuándo hacerla. Y para empezar, me gustaría, Llanos, preguntarte un poco qué es exactamente la preservación de óvulos y cómo es ese proceso paso a paso, ¿no? Pues desde la primera visita hasta que llega el momento de vitrificación. Vale, pues la preservación de ovocitos es la congelación de esos ovocitos de una mujer
¿vale? Con la idea de poder utilizarlos en el futuro, ¿vale? ¿Cómo es el paso a paso? Es bastante sencillo. Digamos que cuando el médico tiene o el doctor tiene la primera visita con la paciente, lo que hacen es prepararle un plan de medicación, ¿vale? Porque lo que queremos hacer es, digamos, del aporte de ovocitos que todos los meses se activan, recuperarla entera, ¿vale? Vale. Entonces, eso se hace con medicación. El día que considere el doctor indicado, haremos la punción, ¿vale? Desde el laboratorio recogeremos esos ovocitos que ha ido cogiendo poco a poco el doctor durante la punción. Nosotros lo recuperaremos, digamos que le quitaremos la clara al huevo. Imaginaros que el ovocito cuando se le hace la punción es como un huevo frito. Yo siempre Ajá. lo suelo asemejar así porque creo que es muy visual. Y nosotros lo que nos queremos quedar es con la yema del huevo. Entonces, le quitaremos la clara y después, mediante un proceso de preservación, de congelación dentro del laboratorio, conseguiremos, digamos, detener el tiempo en esas células y almacenarlo en nitrógeno líquido hasta que la chica o la mujer quiera hacer uso de ellos. Vale. Y yo tengo, Janos, una pregunta que normalmente nos hacen tanto a Miriam como a mí en consulta y es, ¿cuál es la edad ideal para preservar óvulos y por qué? Vale, la edad ideal, bueno, todos tenemos en la cabeza, o en Repro se maneja mucho la edad de 37 años, como que hasta ahí, digamos que todo va bien. Y lo dejo así en bien, entre comillas, porque luego vemos situaciones de todo un poco, ¿vale? Entonces, Vale. recomendar, pues yo recomendaría que fuera antes de los 37 años. Para mí 35 sería, entre 30 y 35 serían las edades ideales. ¿Y el por qué? Cuando nos acercamos a los 37 años o a partir de los 37 años, digamos que nuestra calidad genética y calidad ovocitaria empieza a bajar. Entonces, lo que queremos es congelar los ovocitos antes de que lleguen ese momento para tenerlos, digamos, de la manera más óptima posible, ¿vale? ¿Esto qué implica? Implica que, por ejemplo, cuando congelamos antes de los 35, estamos hablando que el número recomendado, más o menos, está entre 10 y 15, ¿vale? Cuando estamos hablando entre 35 y 37, subimos un poquito ese ratio a 15-20 y a partir de los 38 años ya empezamos a necesitar una media entre 20 y 30 ovocitos preservados, digamos, para tener una medio garantía de que nos pueda llevar a un éxito, ¿vale? Y eso también varía. Con 35 años la probabilidad con 10-15 ovocitos, sin tener en cuenta el factor masculino, ya lo digo, estamos hablando de que la probabilidad es bastante alta, en torno al 80%, ¿vale? Si estamos hablando de 35-37 años, esa probabilidad baja un poquito, y estamos hablando de un 70%, es alta, pero ya empieza a bajar. Y a partir de los 38 años, aun teniendo 20-30 ovocitos almacenados, que es mucho más que el primer ratio, si lo veis, ya la probabilidad es más moderada, estamos hablando de un 50-60%. Entonces, por eso se recomienda antes de los 35-37 años. Entonces Vale. sí que hay una diferencia importante entre preservar esos ovocitos a los 28, a los 32, a los 37, incluso a los 40 se va complicando cada vez más, tanto por la calidad como por la cantidad. Sí, correcto. Necesitas para suplir esa calidad y esa, digamos, conforme van pasando los años, la calidad genética también cambia, no solo la calidad de ovocitos, sino la calidad genética. Entonces necesitamos para suplir eso mayor cantidad de ovocitos y aún así vemos que aunque le aportemos más cantidad de ovocitos, la probabilidad de éxito también baja. Por lo tanto, sí, es importante tener en cuenta la edad. Entonces, hablando de calidad, Llanos, me pregunto, ¿cómo se evalúa esta respuesta ovárica antes de empezar? Pues normalmente lo que hace el doctor es hacer un recuento de folículos centrales y una AMH. Y con eso valora, digamos, la probabilidad de éxito más o menos en cuanto al número de ovocitos que podamos obtener. Siempre estamos hablando de una estima, ¿vale? Sabemos Vale. que AMH más bajas conllevan pues, recuento de folículos más bajos, con lo cual seguramente haga falta más de un ciclo de preservación para tener el número de ovocitos, y AMHs más altas suelen conllevar recuentos folliculares más altos. Vale, claro, lo que estás comentando, ¿no? Tan importante, porque a medida que va subiendo la edad,
sube también la necesidad de número de ovocitos, entonces puede ser que una paciente necesite hacer varios ciclos, ¿no? Para conseguir ese número. ¿Y estos ciclos deberían ser seguidos o cuáles son más o menos las pautas? Bueno, eso depende un poco también de la conversación entre el médico y la paciente. Ahí es un poco donde se ve necesidad, ritmo, también un poco dependiendo de la paciente y de la vida que lleve. Al final, una paciente puede decidir hacer un ciclo ahora y por causas laborales, por ejemplo, esperar 2 meses y hacer otro ciclo, o puede Vale. hacerlos seguidos. O sea, no habría problema. Vale, ¿y hay algún tipo de riesgo o efectos secundarios reales que puedan existir con la estimulación hormonal que se necesita para generar ese número de ovocitos? A ver, antes, sobre todo hace bastantes años, se hablaba del riesgo de hiperestimulación ovárica, que era uno de los posibles riesgos que hay. Es cierto que ese riesgo ahora mismo está muy controlado y es muy raro que se dé, pero bueno, es uno de los que hay, ¿vale? Entonces también hay que nombrarlo, no nos podemos olvidar. Y luego están los riesgos propios de la intervención, que aunque sea una intervención como muy ligera, porque al final es ambulatoria prácticamente, porque en el mismo día, o sea, la paciente entra, hace la punción y a 2 horas está fuera, se van dando a su casa. Entonces, Ajá, pero siempre hay un riesgo, pues un poco de sangrado y demás, que también pues hay que vigilar un poco, que también es poco frecuente, pero también está. Entonces, claro. Siempre puede haber ese momento, ¿no? Yo te quería preguntar, cuando hay hiperestimulación hormonal, ¿cuál es el efecto? ¿Cómo lo puede identificar eso la paciente? normalmente la paciente se encuentra mal, tiene dolor, tiene hinchazón, eh, un poco deriva de ahí. Entonces, si ese dolor va mal, va más, y esa hinchazón va a más, lo que siempre se le da es un teléfono pues, de urgencia, por si pasa algo, que llame a la clínica para que, oye, vente o, oye, derivamos directamente. Eso va un poco en función de cómo ella se encuentre y lo que vea el Vale. doctor cuando la paciente avisa. Pero no, antes eso, es malestar, es que se encuentra hinchada, que tiene mucho dolor, Ujú. suele ir Y por ahí. esa hiperestimulación es ya casi inexistente ahora en la actualidad. Es muy rara. Hay protocolos en Qué los que, bien. conforme se ve que la paciente puede hiperestimular, en lugar de una medicación para desencadenar, que nosotros llamamos, es decir, para digamos, terminar de dar el último empujón antes de la punción, ¿Sí? en lugar de darle una medicación se le da otra, para intentar evitar esa parte. Muy Yo bien. ahora quiero ya nos preguntarte, mujeres con endometriosis, con ovarios poliquísticos, con algunas cirugías previas o con historia familiar de menopausia precoz, ¿en qué casos recomendarías preservar antes de tiempo, incluso sin haber pensado todavía en ser mamás? A ver, sobre todo me preocupa dentro de todos los casos que has puesto, que son variados, lo que son las pacientes con baja reserva ovárica, ¿vale? Digamos que esas pacientes, su reserva ovárica va a acabar antes, ¿vale? Entonces la probabilidad de tener ese pool de ovocitos va a ser más baja. Entonces, esas pacientes con baja reserva ovárica son las primeras que tendrían que pensar en preservar, ¿vale? Porque Ok. a lo mejor quizá tú te das cuenta con 25 años y dices, wow, 25 años y soy súper joven y tal. Ya, pero es que mi reserva ya es muy baja. Es que a lo mejor tengo una AMH de 0,5 y el recuento de folículos centrales tengo 6. ¿Vale? Ahí es donde yo con 25 años y ese recuento y esa AMH ya encendería la bombilla, es en plan, voy a informarme, qué tengo que hacer, tal. Luego, por otro lado, está en el caso, por ejemplo, de endometriosis o PCOS, ovario poliquístico, que en ese caso, digamos que el problema no es tanto el número, sobre todo en el caso de los poliquísticos, sino es la calidad del ovocito. Tanto en Sí. endometriosis como en ovario poliquístico, lo que vemos es que las calidades de esos ovocitos suelen ser menores, ¿vale? A lo mejor no es correr tanto a un 25 años, pero si lo sé, es un planifico. Es decir, Mm. si yo sé que a los 30 años no me voy a quedar embarazada, pues planifico una posible preservación por si acaso. Ujú. Ujú. Y ahí sí que suelen ser en esos casos los por si acaso. En plan, a lo mejor me quedo embarazada después y no lo necesito. Puede pasar. Pero si no, está ahí. Y las mujeres que ya tienen entre 38 y 40 años y todavía
tienen esa duda de me hago una preservación de la fertilidad, me congelo los ovocitos, ¿tiene todavía sentido? A ver, sentido tiene, y es como yo digo, al final la información es poder. ¿Tiene sentido? Sí, para la paciente tiene sentido y la paciente está informada, tiene sentido. Pero hay que explicarle a la señora o a la chica que en este caso la probabilidad de éxito y el número de ovocitos que necesitamos es más alto. Entonces, si la paciente lo entiende y sabe las probabilidades que tiene, adelante, ¿vale? Nunca es tarde, pero tiene que entenderlo y tiene que estar informada de lo que es el proceso, lo que conlleva y las opciones de éxito que tiene esa paciente con esas circunstancias. Claro, y para ayudar más aún a nuestras mujeres que estén escuchando este episodio, ¿cómo podemos ayudarlas a que esta información sobre cuándo hacer una analítica antimuleriana o un recuento de folículos, cómo hacerlo? Porque de normal una mujer que va a su revisión ginecológica anual no le suelen hacer un recuento a no ser que lo pida o una analítica antimuleriana a no ser que la pida. Es mejor que ellas lo pidan a su ginecólogo o ginecóloga de confianza porque claro, ya cuando van a una clínica de fertilidad es cuando ya es un poco tarde, ¿no? Entonces, ¿qué deberían hacer ellas en su revisión anual? ¿Preguntar o cómo? Sí, al final, digamos que todas nos vamos enterando un poco de cómo estamos porque preguntamos. Si no, al final, cuando vas a tu revisión, te hacen la citología, te hacen algo, todo bien. Ana, hasta dentro de 2 años se acabó. Sí. Entonces, al final, si tú tienes interés por saberlo, te toca preguntar. Entonces, no nos cuesta nada y al ginecólogo o a la ginecóloga que tenemos al otro lado tampoco, oye, ¿me puedes hacer recuento de folículos? ¿Habría posibilidad de hacerme una MH para saber un poco? Incluso le planteáis, oye, tengo esta edad, yo ahora mismo no me quiero quedar embarazada, quiero saber un poco cómo estoy. Hay opción de hacerme una reserva, o sea, de echarle un vistazo, es que es la misma eco, de Ajá. que me hagas un recuento folicular y me hagas una MH, sí, por lo general no hay problema. ¿Cuándo se recomienda hacer ese recuento folicular y ese AMH? Justo después de bajar la regla. En los primeros 4 días más o menos se recomienda, que es un poco como mejor se sabe, el recuento de folículos antrales y la AMH. Vale. Intentar sé que con la citología no compagina bien, porque cuando vamos a hacernos una cito te dicen que no tengas sangrado de regla, Ajá. pero si tu idea es esa, pues intentar de alguna manera o ver si justo después de la regla te lo pueden hacer, ¿vale? Vale. Y entonces ya compaginan los dos, la citología y la MH con el recuento folicular. Claro, pero bueno, es una gran forma de poder tener esa información en tu poder que de otra forma no podemos saber, ¿no? Poder Sí, hacerte esa analítica puntualmente o ese recuento folicular, pues cuando realmente tienes un interés, ya sea para ser mamá o para congelar tus ovocitos y así tener la oportunidad del día de mañana, ¿no? Qué bien, porque muchas veces andamos perdidas o no se nos ocurre, ¿no? Pensar en esto y es una forma de que sí, si de verdad te interesa, sé proactiva. Yo lo hablo mucho con mis clientas también en consulta, sé proactiva, pregunta, pide, etcétera, ¿no? Porque si no, a veces es normal, la revisión es una revisión anual y ya está, ¿no? Pero nuestros intereses son nuestros, entonces está bien esa proactividad. y Y de hecho entre las compañeras de la clínica hubo una época, porque éramos todos bastante jovencitas, Sí. sí, y nos daba por voy a hacer un recuento y una MH. Y todas más o menos entre 25 y 28 años nos íbamos controlando, en plan, oye, pues está, y algunas salió en plan, madre mía, es que yo tengo que congelarme ya. O sea, o me ha dicho el ginecólogo que dentro de 2 años me tengo que quedar embarazada. Bueno, yo fui de esa de tienes hasta los 33 y más de los 33 te congelas. O sea, fíjate, que sí que nosotros hemos, o sea, nosotros dentro, al final, es el ámbito que ves. claro, Sí que entre nosotras, a lo mejor, pues las embriólogas lo tenemos como más cerca, pero claro, al final conseguimos meter a todas y no, claro. no, o sea, que te echen un vistazo, vamos a hacer la MH, un poco de Tú cosas. entras a trabajar con tranquilidad absoluta y de repente te ves haciéndote cada año, necesito saber cuántos folículos tengo, necesito saber mi AMH, entonces entras en eso porque al final lo vives, o sea, ves Claro, constantemente cómo vienen chicas de 25, 28, 30 años y se encuentran claro, una realidad que no la sabían. Entonces, correcto. es,
vives con ese día a día que al final dices, no, no, yo tengo que saberlo, o sea, y anualmente lo sueles hacer. Sí. Claro, es que es lo que os iba a decir, es un lujo, vosotras que habéis estado trabajando y seguís trabajando, ¿no? Como es el caso de Llanos, en una clínica, además, una clínica relevante a nivel nacional en temas de fertilidad, claro, estáis en esta rueda, pero yo, por ejemplo, que no he estado en este sector, como paciente, yo no me enteré hasta que a los 30 y muchos congelé óvulos con 38, ya no me sirvió de nada, ¿no? Pero siempre pensaba, ojalá alguien me lo hubiese dicho antes. Y creo que el vídeo podcast que estamos Sí. haciendo hoy, ojalá podamos llegar a muchas mujeres para que tengan esta información, vuestro punto de vista tan importante desde una clínica de fertilidad, por ejemplo, y qué hacer, ¿no? Cuándo hacerlo, cómo hacerlo. Así que me gustaría preguntarte, pues, ¿qué le dirías a todas estas mujeres que están escuchándonos entre 25 y 35 años que tienen? ¿Qué les dirías hoy si no han congelado nunca óvulos, ni se han hecho un recuento, ni una analítica antimuleriana? ¿Cuál sería tu mensaje para ellas? Pues lo primero que busquen ese recuento y ese AMH para saber su reserva, Ujú. no con destino de agobiar, sino con destino de planificar, ¿vale? Porque ahí quizás resolvamos muchas cosas y siempre digo que la información es poder. Entonces, te está informada de cómo estás, te da poder para poder elegir. Y luego, si hay opción o el resultado que hemos obtenido de ese AMH y baja reserva, o sea, y bajo recuento folicular, es preservar, porque al final tú a lo mejor piensas que en el futuro no lo vas a necesitar, pero a lo mejor sí. Y llegas a ese futuro y dices, jolín, pues me preservé. ¿Qué mejor regalo que este me he podido hacer? ¿Sabes? Correcto, Al final es eso, es un regalo a ti mismo que nadie más te va a poder hacer para el futuro. Es tal cual. totalmente. Y hablando de regalos, por ejemplo, una mujer que tiene miedo, que quiere hacerlo, ¿vale? Se quiere hacer este regalo, pero igual tiene miedo al proceso. ¿Cómo se lo podemos explicar para que vea que, que no hay nada que temer, ¿no? Es fácil, es un proceso largo, corto, difícil. Es Pues un, cuéntanos un poquito. es un proceso corto y es un proceso fácil, es verdad. Al final son de medicación, son unos 10 días aproximadamente. La punción ya, como os he dicho antes, es que entran por la mañana y a las 2 horas y media están fuera. O sea, pero porque después de la punción están un ratito en la habitación, pues al final se les da algo para desayunar, ver cómo reacciona y tal. Entonces es muy corto el tiempo que están, muy corto. Entonces al final es sencillo, es muy sencillo. La medicación tampoco es una medicación como muy larga, ni son muchos días. Sí que es cierto que son pinchazos en general, Ajá, pero es bastante liviano. Entonces, creo que el regalo que vas a obtener al final compensa los 10 12 días que estás durante la simulación, durante la medicación y ujú. las 4 ecos que te tienes que hacer durante el ciclo, que más o menos andará por ahí. Entonces, al final es muy fácil. O sea, es muy fácil. Es un esfuerzo puntual de unos días, ¿no? De una medicación, ser constante en esa medicación y un esfuerzo económico que normalmente, pues también, pero es algo que no es no es una exageración, ¿no? Como a lo mejor pueden pensar. No sé si puedes orientarnos también un poquito en precios para que tengan ellas una información. Pues la verdad es que soy de las que menos precios manejan, pero yo creo que andará En torno a 2.000, los dos mil por ahí, quinientos 2.500, por por ahí, ahí, sí. más o menos. Creo que Maricruz tiene más idea que yo de eso. Pues Maricruz, esta pregunta era Ya para no, ti entonces. ya no la saquéis del laboratorio, por favor, que allí es donde hace la magia, lo otro está en otros departamentos. Es verdad, cada uno a lo suyo. Gracias. Pero lo que hay que hacer hincapié aquí, que me gustaría que todas las mujeres que nos escuchan lo tuvieran en mente, es que no es nada complicado, que no le tienen que tener miedo a esa punción. Yo cuando entré a trabajar en la clínica pensé, wow, punción, medicación pinchada. Yo me veía en ese proceso y decía, yo no puedo hacer esto, yo no me pincho todos los días, yo no me, o sea, meterte en una
cirugía o procedimiento es súper complicado, va a pasar algo, no pasa absolutamente nada. Está todo controlado, yo creo que a nivel tecnología, a nivel medicina, está todo muchísimo más avanzado que hace años, que nadie le tenga miedo a las hiperestimulaciones, que al final en edades muy tempranas tenemos bastante cantidad de ovocitos y siempre suele dar un poquito de miedo la hiperestimulación, pero para nada eso pasa en la actualidad, o sea, son casos muy puntuales que no ocurren casi nunca y o sea, quitaros ese miedo de me va a pasar algo, anestesia, cirugía, etc., porque no pasa absolutamente nada. No. Totalmente de acuerdo, Maricruz. Bueno, yo como paciente también lo puedo decir. Pasé el proceso, al final son unas inyecciones que te puedes poner tú misma aquí en la zona de la barriguita, cada día en un lado, diferente. Nada, es muy llevadero. Yo recomiendo a todas que se hagan este autorregalo porque de verdad en el futuro, pues nunca sabes cómo va a ser, ¿no? Tu calidad ovárica, si vas a querer ser mamá o no, ¿no? Pues al menos date la oportunidad, date el regalo y ya más adelante aprovecharás y decidirás. Pero al menos sabes que lo tienes ahí y no te encuentras en la situación como me encontré yo, que me llegó el amor muy tarde y ya cuando quise empezar a buscar el embarazo y congelé óvulos fue muy tarde. Entonces, chicas, ir a congelar óvulos, que vosotras tenéis Ese es aún el la mensaje oportunidad. de hoy. Por favor, ir preguntar a vuestro gines por vuestro recuento, como ha dicho antes Llanos, Sí. y al final la información es poder y no dejéis pasar el tiempo. Ujú. Y yo te quiero preguntar, Miriam, con todo lo que nos ha comentado Llanos sobre la criopreservación de óvulos, ¿qué te gustaría añadir para nuestras oyentes desde tu ámbito emocional? Pues yo quería agradecer todo lo que nos ha explicado Llanos, porque creo que es una información que va a dar mucha seguridad también a nuestras oyentes, porque yo entiendo que a veces esto es un terreno muy desconocido para las que no estamos en clínicas de fertilidad, ¿no? Y la información nos ayuda a tener esa tranquilidad y ver emocionalmente que no es un proceso tan sacrificado o tan raro o tan tabú, es que no debería serlo tampoco. Entonces, desde la parte emocional, a mí me gustaría que cada una de las chicas, mujeres que nos están escuchando, hagan un ejercicio de autorreflexión y piensen realmente en este momento de su vida, tengan la edad que tengan, qué quieren hacer a día de hoy, pero si no saben lo que van a querer en el futuro, ¿por qué no dan este gran paso? ¿Por qué no se dan este gran regalo? Y cualquier duda o objeción o situación que les venga a la cabeza que tenga una inseguridad, que lo hablen con una persona que sepa de esto, con su ginecólogo, su ginecóloga, su médico general, pero mejor ginecología obviamente siempre, y que no lo dejen pasar, que es un tren que a veces se escapa. Entonces, sí que les diría que emocionalmente hagan este ejercicio de autorreflexión y bueno, a lo mejor no viene de un mes o de dos, pero no lo dejes 2 años o tres, ¿no? Que el momento cuanto antes mejor. Esto es lo que les diría. Y Maricruz, desde tu punto de vista, que además has estado 11 años trabajando en clínica de fertilidad importante y viendo tantas pacientes, creo que más de 3.000 casos que has visto, ¿no? Y además que con todo lo que nos ha comentado Llanos, ¿qué te gustaría decir por tu parte, desde tu ámbito nutricional también, a nuestras oyentes con respecto a este tema? Pues yo creo que estará también de acuerdo Llanos en una de estas partes. Me llevo la importancia del tiempo y porque lo he vivido en esos 11 años, lo he visto diariamente en consulta. He llevado a pacientes en sus tratamientos de criopreservación de óvulos y para mí el tiempo es lo más valioso que tenemos y desde la nutrición es exactamente lo que siempre digo. El cuerpo necesita tiempo para prepararse. No se puede improvisar la calidad vocitaria de un día para el otro. Es importante que cuando una mujer decide preservar sus óvulos, tiene una ventana
de oportunidad enorme para llegar a esa estimulación en las mejores condiciones posibles. Y la nutrición pues juega un papel fundamental en eso. Los óvulos que se van a estimular y recuperar son el resultado de cómo has vivido ese cuerpo los últimos 90 días. Lo que has comido, cómo has dormido, cuánta inflamación has tenido, qué niveles de vitamina D tenías, de omega 3, de ferritina. En consulta me encuentro con mujeres que llegan, mañana me hago una preservación de fertilidad, pues no hay margen de reacción. Claro. Las deficiencias nutricionales que tenías pues siguen estando ahí. En un día no se puede cambiar. Entonces, para mí hay que cuidar el cuerpo. Y lo digo siempre, ok, para hacer un tratamiento, pero también para nuestro día a día. Es tan importante cuidarnos diariamente a nosotras mismas para vivir mejor, para encontrarnos mejor y para que, si queremos hacernos un tratamiento de fertilidad, ya estemos preparadas. El tiempo lo es todo. Y esa es la importancia, el trabajo diario que hagamos con nuestro cuerpo y cómo nos cuidemos a nosotras mismas. Entonces, ¿qué le diría yo a una mujer que está pensando en preservar? Pues que empiece a preparar su cuerpo pues al menos 3 meses antes, que reduzca esa inflamación, que coma menos ultraprocesados, pues lo que todas, y nosotras 3 que estamos aquí sabemos que a veces lo dejamos ahí un poquito en el aire y no queremos saber que está ahí, pero hay que comer más verduras, hay que comer más proteína, hay que dejar atrás esas salidas de comidas de ultraprocesados y cuidar nuestra microbiota, cuidar a nuestras hormonas y cuidarnos a nosotras mismas. Muy bien, la verdad es que estoy totalmente de acuerdo, Maricruz. Todo lo que dices es súper importante. La nutrición. Y bueno, para acabar este episodio yo quiero agradecer enormemente y personalmente a Llanos y al grupo de IVF Life por esta colaboración y que será la primera de muchas, esperemos, porque para mí ha sido enormemente valioso poder traer esta perspectiva médica a un tema tan importante como el que hemos tratado hoy. Y Llanos, de verdad, de corazón, gracias por tu tiempo y por tu claridad, como lo has explicado todo. Y lo que haces en el laboratorio, también dar las gracias a todos tus compañeros, a todos los embriólogos que estáis ahí, porque no se os ve, pero sois el motor de una clínica de fertilidad, yo no me cansaré de decirlo, y con el cariño que lo hacéis todo, que vamos, o sea, todo lo bonito que existe ocurre ahí. Muchas gracias, Maricruz. Y gracias por invitarme, la verdad es que es un tema que me gusta mucho y así que agradezco especialmente la invitación y agradezco tus palabras, porque ya sabes lo que hemos corrido, la verdad, lo que hemos recorrido. Qué bien. De verdad que muchas gracias, Llanos, también por mi parte. Quiero felicitaros a todo el equipo, no solo de embriología, también a todas, porque como paciente sé lo importante que es toda la cadena, ¿no? De sentirnos acompañadas, pero como antes ha dicho Maricruz, creo que en vuestro departamento hacéis magia. Y eso yo como paciente que lo he vivido tampoco lo olvido, porque cuando nos llamáis en estos momentos de cuántos están avanzando, cuántos van llegando a día 5, sé que lo vivís con nosotras y es donde se produce la magia ahí. Así que muchas gracias por estar hoy aquí y compartir todo esto con nosotras. Muchas gracias, Miriam. Y bueno, Miriam, también gracias a ti por seguir construyendo este espacio juntas con tanto cariño para nuestras oyentes. Y ahora podemos decir nuestros Instagram para ver dónde nos pueden encontrar en las redes sociales. Claro, gracias Maricruz, también a ti. Me encanta que estamos aquí con nuestra rutina de vídeo podcast como si fuese un café de amigas y creo que es la mejor forma de llegar a nuestras oyentes y darle voz a todo este mundo a veces tan lejano para algunas mujeres, ¿no? Pues a mí pueden encontrarme en Instagram en @antesdelembarazo y ahí pues voy subiendo contenido de valor pues sobre temas de reproducción asistida, pero siempre orientado a la parte emocional. Llanos.
Vale, a nosotros físicamente nos podéis encontrar en las clínicas de IVF Life en Madrid, en Donosti y en Alicante, ¿vale? Los 3 equipos son fantásticos. Y en Instagram en concreto en @IVF Life_Spain. Vale, yo pues me podéis encontrar en @thefemcode_es. Dejaremos nuestros Instagram por aquí abajo, tanto de la clínica como de Miriam y mío. Y bueno, nos vemos en el siguiente episodio de Triángulo Fértil. Medicina, emoción y nutrición. Las 3 piezas que nadie junta. Hasta hoy. Hoy.